Hola, quien les saluda Valmore Lagos. Estamos preparando este video para hablar hoy acerca de las corrientes y características del hecho delictivo como fenómeno social y los factores biológicos, sociológicos que intervienen para la interpretación objetiva del hecho. Queremos hablar inicialmente lo que es la criminología y sus conceptos. La criminología, cuya palabra viene del latín criminis, que del griego logo, y su significado es el siguiente: el tratado o estudio del crimen. También tenemos otras definiciones que se han dado conforme a la época que se han definido o que se han estudiado, o el espacio geográfico donde se desarrolla. Tenemos un concepto moderno de García Pablo de Molina que define la criminología como la ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del crimen, del delincuente, la víctima y el control social. Tenemos aspectos a estudiar con respecto a la criminología, es decir, lo que es el delito, el delincuente y la realidad social. Todo esto visto como un fenómeno criminal. Hay autores de antigua data que se han ocupado de este estudio, tales como Beccaria hizo un libro, un tratado de la ley de las penas en 1764. Eso es lo que llamaban la escuela clásica. Posteriormente, César Lombroso también hizo un estudio acerca de los delincuentes y tenía una teoría acerca del criminal, con respecto al que el criminal nace o se hace, la del criminal nato. También hizo escribió un libro del El hombre delincuente en 1876. Para llegar a estas conclusiones hizo varios estudios de delincuentes, practicó aproximadamente 400 autopsias, hizo estudios de cráneo, iba a las cárceles y estudiaba a los delincuentes y determinó ciertos aspectos o ciertos rasgos antropológicos en cada uno de ellos, bien sea en la mandíbula, en la oreja y en su mismo cráneo. Habían aspectos o personas que tenían mayor fuerza de ellos. Incluso hizo una discriminación de varias clasificaciones de estos delincuentes, lo que llamó el delincuente nato o atávico, que definía como personas que nunca llegaron a desarrollarse bien completamente. Tenemos también el loco moral, el epiléptico, el loco, el ocasional y el pasional. Fueron las clasificaciones que hizo Lombroso. Algo importante con Lombroso, que es considerado por sus teorías el padre de la criminología. Posteriormente hay otro autor que se llama Enrico Ferri, que también hizo unos estudios que era de la escuela positivista, de la que era representante Lombroso. Parte de esa escuela criticaba mucho la escuela clásica, pero bueno, cada quien tiene una corriente de pensamiento diferente según la escuela. Enrico Ferri hizo también estudios antropológicos, hizo otro tipo de estudios basados en los delitos, o lo que cometían delitos, y en el fenómeno social como tal. Enrico Ferri es considerado el padre de la sociología criminal moderna. Hay una cronología respecto a esto, que eso viene de antigua data. Sería muy aventurado definir una fecha específica con respecto a la criminología o a su estudio completo de esta materia. En 1249 se practica la primera autopsia relacionada con un envenenamiento. Hay diferentes autores: Luca, Lavater en 1775, Jeremías Betán en 1777 propuso una reforma de las leyes. Ya en 1869, Paul Broca fue uno de los que descubrió ciertas anomalías, la afasia, que había unas anomalías en las personas en el lóbulo frontal derecho, es decir, problemas de habla y otro tipo de situaciones. En 1870 hay una revista relacionada con aspectos o el estudio de 5.000 delincuentes. Y por supuesto, uno de los principales autores, que a mi criterio considero Lombroso en 1876, el hombre delincuente, por todos los aspectos que mencionamos anteriormente relacionados con Lombroso. Áreas de estudio de la criminología: la sociología, que es todo el entorno de la realidad social y sus diferentes aspectos; la antropología, que estudia los aspectos culturales;
y biológicos de las personas. Tenemos también la psicología, las ciencias del comportamiento humano, que sería la psicología, la psiquiatría, que son los que se ocupan de determinar ciertos comportamientos de la conducta humana, válgase decir, esos procesos bioquímicos que viven las personas. No necesariamente, por supuesto, por eso es que es muy amplia esta materia, porque hay personas que tienen procesos bioquímicos o que han desarrollado ciertas enfermedades, pero aún así no han cometido delitos. Estamos hablando ya prácticamente de la época más moderna, no del siglo pasado, sino del siglo actual, que por supuesto eso sirvió como bases, estos autores, que por supuesto se les agradece mucho porque era lo más importante que tenemos para el momento, sus estudios, sus análisis, que basados en antropología, en biológicamente cómo eran las personas. Recordemos que todas las personas somos entes biopsicosociales. En teoría somos biológicamente, psicológicamente y nos desarrollamos sociológicamente igual a todos. Eso es en teoría. Y por eso es que es importante actualmente todas estas materias, la psicología, la economía y política. ¿Por qué la economía? Porque por supuesto hay las definiciones, como lo llaman en cualquier país, pueden ser las clases o los estratos que podamos definir en cada país o en cada ciudad. También por supuesto la política, y la política constituye las políticas públicas que puede desarrollar cada estado. ¿Para qué? Para precisamente desarrollar mecanismos que prevengan la ocurrencia de delitos. Tenemos también el derecho, que por supuesto viene a constituir una norma reguladora para que las personas eviten cometer delitos. Volviendo un poco atrás con respecto a los autores, Beccaria mantenía o estaba en contra de lo que era la tortura, la pena de muerte, y por supuesto toda esa serie de atrocidades que se vivieron en una época muy inquisitiva. Entonces, por supuesto, y él también hablaba de ciertos aspectos como la prevención también. Tenemos varias teorías de la criminología que se ocupan de conceptualizar cada una de ellas, ¿okay? Que nos permiten comprender la ocurrencia de estos delitos. Existe la teoría clásica, que por supuesto que define que el ser es capaz racionalmente de cometer un delito, se prepara para eso. La teoría biológica, por supuesto, todos los aspectos de la persona, cómo está constituida y de su entorno, los análisis internos. La teoría psicológica también tiene que ver con más o menos lo mismo, los individuos, cómo es su comportamiento para desarrollar o cometer algún delito. La teoría sociológica tiene que ver un poco más con la sociedad y es definitivamente, o tiene que ver con la parte, la carencia de servicios públicos, la pobreza y otros aspectos que influyen en esa teoría. La teoría del aprendizaje social, por supuesto, pueden ser niños, adolescentes que ven a otras personas cometiendo delitos y por supuesto los toman como un modelo de esas personas y por supuesto de alguna manera aprenden a cometer ese delito. Y el control social de las personas que de alguna manera pues no se han actado o no se comprometen con el contrato social. Existen otras teorías también relacionadas, por supuesto, a la teoría de elección racional, que es un proceso, como su nombre lo indica, la persona es un proceso completo de toma de decisiones, pero lo hace conscientemente o racionalmente. La teoría del control, que precisamente el delincuente no tiene un papel pasivo, sino que sencillamente toma el control de todo el proceso. La teoría ambientalista tiene que ver con personas que interactúan de infractores, víctimas, objetos de delitos normativos legales en escenarios específicos. La teoría de la subcultura, que es importante, es un aspecto desarrollado por Cohen y dice que los niños son delincuentes porque en la escuela las clasificaciones recogen valores de clase media. ¿Y qué ocurre? Un niño de un estrato social inferior, al tratar de alcanzar esas metas, no es capaz de ello y por lo tanto le crea una estima muy baja o una frustración. Entonces, un aspecto importante a considerar de cada una de estas teorías. Evidentemente que existen otras teorías que son importantes a desarrollar o a estudiar,
pero consideramos que son las principales para los diferentes aspectos o factores en la ocurrencia de los delitos, cuando las personas cometen delitos. Hablamos hace un momento de la política pública, hablamos de economía y política pública. En el caso del Estado venezolano, tiene unas grandes políticas públicas que han permitido la disminución y la ocurrencia de delitos. Por supuesto, estamos hablando de la gran misión Cuadrante de Paz, que ha permitido esta política pública, ha permitido georreferenciar el delito y, por supuesto, hace campañas en el primer vértice. En el primer vértice hay un observatorio que se ocupa de determinar y estudiar esta materia, y nos ocupamos de la prevención, que es un aspecto importante para evitar la ocurrencia de los delitos. Es importante por eso la política pública macro del Estado venezolano, que es la gran misión Cuadrante de Paz, que permite abordar todos los aspectos de la sociedad. Es una política que aborda los diferentes niveles y estratos de la sociedad venezolana. Llega a todos los rincones de Venezuela, precisamente con los Cuadrantes de Paz. Volviendo a la valoración, nosotros contamos con el Centro de Perfilación Criminal, que se ocupa, que fue inaugurado aproximadamente ya hace 2 años, en junio de 2022. Está integrado por un equipo multidisciplinario de expertos en investigación penal, en criminalística, expertos en ciencias médicas, legales, en ciencias forenses y, por supuesto, en especialistas del comportamiento humano, criminólogos, sociólogos, psicólogos y psiquiatras. Ellos van a determinar o estudian cuando ocurren ciertos delitos, para estudiar el comportamiento de esa persona o qué motivó a ellos a cometer ese delito. Ellos podemos abordar, en el caso de los homicidios, que tienen una clasificación de ellos, los homicidios seriales, los frenéticos y los homicidas en masa. Recordemos que estos son clasificaciones según estándares internacionales. En el caso de los homicidios seriales, el frenético y de masa, hay una clasificación importante, lo que nos permite clasificarlo de acuerdo a la cantidad de delitos cometidos, y también tiene que ver con la temporalidad y el espacio con que se comete. En el caso del homicidio serial, el delito, puede una persona cometer un delito ahora y luego otro en 6 meses. El frenético, los espacios de tiempo son muy cortos, aún utilizando varios espacios de un territorio. Puede ocurrir un delito en una zona que no sea muy distante y sus víctimas siempre van a ser más de 4. Tenemos también, en el caso de masa, en Venezuela pues no tenemos ese tipo de situaciones como ocurre en otros países, donde sí ocurren, atacan escuelas, centros comerciales, y por supuesto las víctimas son más de 3 o 4. Hay un aspecto importante en este tipo de delincuentes, lo que son los frenéticos y los de masa, que tienen una conducta suicida. Regularmente, cuando cometen este tipo de delitos, cometen un suicidio. Entonces son diferentes aspectos y que precisamente los abarcan estos profesionales en esas materias. Es decir, que cuando nosotros valoramos los aspectos que sean biológicos, psicológicos y sociológicos, tienen que ver todos con la conducta o el comportamiento de la naturaleza humana. Recordemos la teoría de Lombroso, que el delincuente nace o se hace. También hemos tenido circunstancias donde personas, por defender un derecho legítimo, las circunstancias lo hacen delincuente. Hay un caso en un estado, una persona defendiendo a su esposa de una agresión. Este señor era chef, por supuesto. Una persona agredía a su esposa con un bate y otro con un cuchillo, y en el proceso de la defensa, agredió con un arma blanca a aquella persona. Al agredirla, por supuesto, le causa una lesión y lamentablemente la persona fallece a los días. Esa persona nunca tuvo intención realmente de cometer un delito, pero las circunstancias lo llevaron a cometer esa situación, esa acción, evidentemente que fue un hecho racional, porque él pensó precisamente en defender a su esposa, a su familiar. Entonces hay diferentes aspectos a considerar
en la ocurrencia de los delitos tienen que ver factores biológicos, sociológicos y por supuesto el aspecto interno de la persona, el psicológico. No sabemos esos procesos bioquímicos que viven las personas, cómo van a reaccionar a la hora que se les presente una situación. Evidentemente, como hicimos el recorrido en todas las teorías, los delincuentes, por supuesto, algunos estudian a su víctima. Ellos regularmente, hay personas, en el caso de los abusadores sexuales, buscan a víctimas potencialmente vulnerables, que sean descuidadas en su caminar, en su andar, en su seguridad. Nunca están alerta y por supuesto el delincuente estudia la conducta de la persona o el comportamiento de esa persona. Ellos ven la oportunidad de someter a su víctima y por supuesto van en contra de esa persona. Entonces es múltiples factores que influyen en la ocurrencia del delito. Y por supuesto, vuelvo a repetir, contamos con un centro de perfilación que nos ha permitido evaluar y valorar a ciertas personas que han cometido delitos para tener una mejor definición y por supuesto elevar esos aspectos científicos de la técnica que se aplica, esos aspectos científicos, para que el juez tenga que decir y tomar una decisión conforme a derecho. Hemos concluido por hoy las actividades por los aspectos que generan a valorar las personas que cometen delitos. Muchas gracias por su atención.